porque yo sé, te pregunto porque quizá muchos no saben, que tú te has visto ante situaciones complicadas que buscan quizá coartar esta labor de prevención. Sí. El bullying no surge en las escuelas, no nos hagamos, nace de los prejuicios que nosotros como adultos le transmitimos a nuestros niños. Los niños no discriminan, no se burlan, no humillan, hasta que llega alguien y les enseña a hacerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este episodio de este podcast llamado Minimalismo Emocional. Este es un podcast que va a tener 3 capítulos. Empezamos con el primero y es para mí un privilegio tener como invitado a un maestro, pero no es un maestro cualquiera, es un maestro que yo admiro muchísimo y que miles de personas admiran porque tiene una labor muy particular, la labor de prevenir el abuso sexual infantil. Entonces, qué gusto que estés aquí, qué gusto que hayas venido desde Guadalajara, la ciudad donde radicas, para presentar este libro que tuve la fortuna de que escribamos juntos. Pero primero, antes de hablar del libro, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Por qué dedicarte a una labor tan bonita y tan sanadora como la prevención del abuso sexual infantil? Pues todo inició con un proyecto que pues lo hice con muchísimo amor, que empezó como una motivación y terminó siendo una necesidad, una red flag de la sociedad en la cual pues no se tocan esos temas tan importantes como lo es el abuso sexual infantil. Pienso que muchísimas personas se deben de sumar a esta iniciativa, ¿no? Y pues nació ahí con un proyecto, pues dando clases. Soy maestro de primer grado, le doy clases a niños de 5 y 6 años. Les enseño a leer y a escribir y a ser un poco más felices. Y dentro de esa felicidad que trato de implementar en ellos es la prevención también de que yo pueda ser ese lugar seguro para ellos, porque muchos no lo tienen. Entonces empezó con ese proyecto, porque pues el plan de estudio solamente toca el cuidado del cuerpo, pero de una manera muy superficial, y yo quise ir más allá. No viene en el plan de estudios el cuidado del abuso infantil, y pues investigué, hice un proyecto, me di la tarea de buscar cuentos, de buscar canciones, y me encontré una en Perú de 1991, que lo hizo el Ministerio de Educación en Perú en aquella época, en 1991, para prevenir pues muchísimos asesinatos y violaciones a esos niños. Y pues la canción la adapté en 2 estrofas, se las enseñé a los niños y pues a raíz de eso empezó esta gran aventura y esta oportunidad para mí para ser pues la voz de tantos niños que no la tienen. Qué bonito y qué padre labor, porque vemos en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook y en todas las redes sociales, contenido muy variado, ¿no? Contenido entretenido, divertido, bromas, contenido de salud, contenido muy variado y valioso, alguno. Entonces, el conocer contenido como el que tú manejas a mí me impactó porque yo durante mucho tiempo, lo he contado varias veces, me dediqué a la odontología, pero de algunos años para acá me he dedicado al desarrollo humano. Como psicólogo puedo entender muchas cosas y el trabajo que desarrollo en gran medida tiene que ver con que los adultos que llegan a los entrenamientos que yo facilito trabajan en sanar heridas del pasado, entre ellas heridas de infancia. Y para mí es súper revelador cómo entrenamiento tras entrenamiento, cada vez me doy cuenta la cantidad de personas, hombres y mujeres, que tristemente, muy tristemente, fueron víctimas de abuso sexual. Vivimos en uno de los países con más abuso sexual infantil. Ese primer lugar. El primer lugar, sí, yo menciono siempre que es el primer lugar. Y sin embargo, en Latinoamérica he tenido la oportunidad de trabajar en otros países también, en Sudamérica sobre todo, y me doy cuenta que también los índices de abuso sexual son enormes. Entonces, se requiere mucho valor para hacer algo como lo que tú haces, porque yo sé, te pregunto porque quizá muchos no saben, que tú te has visto ante situaciones complicadas que buscan quizá coartar esta labor de prevención. Yo creo que silenciar, ¿no? Silenciar y pues no ser ese puente y esa persona que ayude a que los niños hagan una revelación, porque como tú dices, no nada más es enseñar el tema, es sacar un proyecto, es también estar receptivo a toda la información que vas a recibir y qué vas a hacer con esa información también, porque es muy doloroso, y pues hay que trabajarlo también para poder ayudar y acompañar a los niños. Sí, y de hecho, fíjense, el primer contacto que tuve con el maestro, yo ya lo seguía en redes sociales, me llamaba la atención tu trabajo. Y uno de los temas que más me apasiona es el tema de la inteligencia emocional. Entonces, de hecho, esa primera vez que te contacté hace ya algunas semanas, pues mi motivación para contactarte fue
el poder colaborar contigo de alguna manera, que colaboráramos juntos. Porque decía hace unos minutos que gran parte de mi labor es apoyar a adultos a que sanen heridas del pasado, de la infancia, de la adolescencia. Entonces, creo que tú tienes una labor extraordinaria de prevenir esas heridas. Entonces, yo me imaginé dando estos talleres que ya doy, estos entrenamientos, pero que cada vez lleguen personas menos lastimadas y eso se lograría a través de la prevención. Por eso, gracias por haber contestado ese mensaje. Te mandé un mensaje y a los pocos minutos me contestaste y a partir de ahí empezamos a platicar. Entonces, creo que el tema de la inteligencia emocional es un tema que tú manejas, que lo abordas desde siempre como maestro consciente, porque no todos los maestros están conscientes de la labor tan grande que tienen. Entonces, ¿qué significa para ti el tema de inteligencia emocional en cuanto a cómo abordar no solo la prevención del abuso sexual, sino también en formar niños que tengan un autoconcepto elevado, autoestima, amor propio? Yo creo que es súper importante que los niños conozcan cómo pueden gestionar sus emociones y qué pueden hacer cuando se sientan en una situación de peligro, ¿no? Porque muchas veces los niños sí sienten la emoción del enojo, sienten la emoción, pues así decirla, negativa, pero no saben de qué manera afrontarla. ¿Por qué? Porque no tienen unos padres quien le digan cómo se llama la emoción, mucho menos le van a decir qué es lo que se siente cuando hay alguna situación como esta, ¿no? Y pues a través de la inteligencia emocional y de trabajar la autoestima, yo creo que se pueden prevenir muchísimas cosas. Todas las heridas, se puede prevenir un posible abuso y saber en qué momento pedir ayuda. Yo siempre le digo a los papás, trata a tu hijo con tanto amor, y amor me refiero con paciencia, respeto, amabilidad, empatía, que cuando alguien los trate mal, lo identifican en la primera, para que Claro. cuando sean adultos sepan alejarse de una relación que pues que no es buena para ellos, que se alejen de todas las personas que pues que les están haciendo algún daño. Sí, claro, y fíjate, todo empieza de dentro hacia afuera, ¿no? Con los papás que yo generalmente les pregunto, papás, ¿qué quieren para sus hijos? Entonces muchos dicen felicidad, que tengan amor propio, que tengan paz interior, que sean exitosos. Y yo les pregunto, ¿tú tienes eso? Y muchos dicen no. Entonces, pues no pidamos para nuestros hijos nada Lo que- que nosotros no podamos ofrecerles, porque en nuestra casa enseñamos a través del ejemplo pues lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, este tema de inteligencia emocional es un tema del dominio público. ¿Cómo ves tú qué hace la diferencia? Pues yo creo que la manera en la cual los niños se relacionan con los demás, en la cual abordan diferentes situaciones pues de la vida cotidiana, en la cual los niños pues se identifican, como lo mencionábamos, a través de las inteligencias múltiples, cómo ellos pueden ser exitosos en la vida independientemente de si tienen o no buenas calificaciones. Yo creo que el sistema está enfocado a tener buenas calificaciones, pero no te hace ver al niño esta parte positiva de decir, ok, yo tengo estas habilidades para salir adelante en la vida. Sí. No puedo cambiar los procesos, pero sí puedo cambiar la realidad de muchísimos niños. Y maestro Miel, me encantó que cuando dijiste emociones negativas, le hiciste entrecomillado, porque sabemos que las emociones no son buenas ni malas, son neutras. Y si pudiera yo calificarlas, yo creo que son buenas. Pero cuando un papá o mamá, que seguramente te han tocado muchos, no tienen inteligencia emocional, pues son los primeros en maleducar a los hijos en inteligencia emocional. Porque fíjate, hablando del miedo, por ejemplo, no está mal tener miedo. Lo que enferma es vivir con miedo. Entonces, si un niño tiene miedo, pues no es nada inteligente decirle, no tengas miedo. Todo lo contrario, invitarlo a honrar el miedo. Pero hablando en cuanto al abuso sexual, imagínate que alguien se enoje, un niño se enoje y los papás o los maestros le digan, no te enojes. El enojo permite poner límites. Entonces, imagínate que cuando un niño ha sido agredido o atentan contra su integridad, pero en la misma casa le dijeron que el enojo es malo, pues desde ahí no pone límites y permite que escale a algo más grande, ¿verdad? Entonces, qué bueno que, que hay maestros como tú que tienen esa conciencia de no anular las emociones, no minimizar las emociones de los pequeñitos. Sí, hay una cantidad grandísima de papás que pues no están trabajados, que no tienen ese recurso, porque pues yo lo veo todos los días. Y lo veo todos los días con los niños, porque al final de cuentas yo le digo a los papás, no necesito conocerlos a ustedes, conociendo a los niños ya los conozco a ustedes. Entonces, es que no sé si sea mágico o no sé, pero tal cual es el niño, es el papá.
O Son sea, reflejo de y los no, papás, ¿no? pero al 100%. O sea, Sí, claro que hay situaciones en las cuales no, pero la mayoría de las veces los niños son idénticos a los papás, tienen las mismas actitudes. O sea, abordando un tema súper importante de lo que es la violencia que se vive también en muchísimas escuelas de México, el bullying. sí, y el bullying viene desde casa en ocasiones, ¿verdad? Porque Totalmente. El sí, bullying no surge en las escuelas, no nos hagamos. Nace de los prejuicios que nosotros como adultos le transmitimos a nuestros niños. eh, Los niños no discriminan, no se burlan, no humillan hasta que llega alguien y le enseña a claro. hacerlo. Sí, los niños nacen libres, nacen amorosos, creativos, y los adultos alrededor son los que los van adulterando, ¿verdad? Entonces sí, el bullying empieza en casa porque a veces extrañan, papá. Yo a veces creo que soy un poco duro con algunos participantes de estos entrenamientos porque les digo, yo no entiendo por qué a algunos papás les extrañan algunas conductas de sus hijos porque las aprenden en casa, pues. Claro, Entonces, cuando un papá o una mamá es responsable, pues se hace consciente de que viene desde y casa. se ve reflejadísimo en la forma en la cual traen al niño, desde la forma de peinarse, la forma de traer los bañaditos con su uniforme, de traer los útiles completos, de no discriminar a nadie, por ser diferente, el hacerles entender a los niños que una mochila usada tiene los mismos sueños que una mochila nueva. Yo creo que todo eso es bien importante, que los papás trabajen con los niños y se pongan a platicar con ellos 5 minutos, que vean cómo está el corazón también de los niños. Claro, claro, porque también desde creencias limitantes en la misma casa podemos hacerle pensar a los niños que el valor radica en lo material, por ejemplo, ¿no? Cuando están en un contexto de materialismo y que hasta una mochila puede ser motivo para bullying, porque yo he sabido de casos en donde niños son muy lastimados porque se burlan otros niños de la mochila, de la lonchera, de lo que llevan de lonche. Y eso evidentemente lo ven en el contexto familiar. Y lamentablemente muchísimos niños han muerto por esa situación. Sí, Sí, y se me hace súper lamentable. O sea, porque no es nuestro trabajo endurecer a los niños para que vivan en un mundo más cruel y sin corazón. Es nuestra responsabilidad educar a los niños para que hagan de este mundo un mundo menos cruel y con más corazón. claro. El tejido social debe sanar desde casa y con ejemplos sanos. Es nuestra responsabilidad como sociedad. Sí, A quien toma lo que le toca. sí, por supuesto. Entonces, si sabemos de antemano que la ciencia demuestra la importancia de la inteligencia emocional, pues el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es desarrollar nuestra inteligencia emocional para que aprendan de nosotros a reconocer las emociones, aceptarlas y poderlas gestionar. Pero fíjate, a veces los papás, muchos, desde falta de esta inteligencia, desde la falta de esta inteligencia, pues son los primeros en darles información errónea, ¿no? En cuestionar lo que sienten. Hablando de la tristeza, dices que ha habido muchas muertes. Y fíjate, muchas se pueden prevenir, evidentemente, porque cuando desmitificamos la tristeza, la emoción de la tristeza, por ejemplo, podemos apoyar a que gestionen esa emoción. Porque una tristeza no gestionada de manera adecuada puede convertirse en depresión y la depresión puede llevar al suicidio. O somatizarlo, ¿no? O somatizarlo, porque el cuerpo habla, el cuerpo grita lo que las emociones callan. Entonces, desde la falta de cultura emocional, pues podemos generar lo que menos queremos, ¿verdad? A veces lo que menos queremos que pase, pasa a raíz de que no tenemos esa preparación emocional. Entonces, reitero, asegúrate de que las personas que te apoyan a crear a tus hijos tengan inteligencia emocional, porque fíjate, un papá, una mamá que tiene inteligencia emocional, pero que dejan a sus hijos en una escuela en donde no se tiene inteligencia emocional, los maestros también lastiman, también malprograman a los hijos. Las creencias limitantes de los niños no solo son adquiridas por papá y mamá, también por los maestros, Cuidadores, por todo. los cuidadores, los tíos, los abuelos, la vecina. Entonces, qué bonito tener la conciencia de que la inteligencia emocional se aprende y se desarrolla a partir del contexto en donde los niños crecen. Sí, claro. Y vivimos en una cultura en la cual el papá, la mamá trabaja, entonces ¿con quién se quedan los niños?
con los abuelos muchas veces, y pues tienen creencias limitantes y eso es súper peligroso. También es súper peligroso los niños que tienen maestros que no han trabajado su inteligencia emocional y, yo creo que el ser maestro es un acto de amor y de valentía, pero también es de muchísima responsabilidad. Yo creo que los maestros pueden ser un elemento de lesión o de cicatrización también. ¿Cuántos maestros no se sienten cómodos con sus trabajos allá afuera y andan lastimando muchísimos niños? Y se me hace algo, pues, que como sociedad lo debemos de trabajar, porque, híjole, al final de cuentas, los niños sí dicen son el futuro, pero también son el presente. Sí, claro, claro. Y es fundamental que, que la labor se haga en conjunto, porque imagínate que tú como papá tengas conciencia y tengas claridad de decirle a tu hijo, tú puedes, tú mereces, tú vales. Y de repente llega a la escuela con una tarea y el maestro le dice, y esa tarea es una porquería, eres un bueno para nada, nunca vas a llegar a nada en la vida, porque hay maestros que dicen eso. Muchísimos. O sea, un saludo a todos los maestros. Sí, entonces, No, ni cómo salvarlos, pues, porque pues pasa. sí, eso está marcando el destino de esos niños, Pero porque también hay maestros muy buenos, ¿eh? sí, sí, eso es la buena noticia, que si hay maestros conscientes, no sé cuántos, o sea, no tengo una estadística que diga cuántos sí, cuántos no. Sin embargo, por eso para mí es tan admirable la labor que tú haces, porque tú aprovechas el escaparate que te da las redes sociales para difundir temas tan valiosos, no solo como la prevención, sino como el desarrollo de la inteligencia emocional, y generas conciencia en los papás de que su responsabilidad es absoluta, pues que todo lo que quieran para sus hijos, pues ellos los desarrollen, que no les extrañe alguna actitud de sus hijos cuando proviene desde casa. Sí, claro, yo creo que lo maravilloso sería que el lugar seguro sea la casa, el lugar seguro sea la escuela y que existan pues maestros que abonen eso también y los papás y sean una triangulación entre padre, docente y alumno, ¿no? Para sacar una educación de calidad, una educación donde se importen las emociones, donde los niños no necesitan ser los mejores, necesitan ser felices y necesitan estar acompañados con gente que los amen y que crean en ellos. Sí, y fíjate, me encanta eso que dices de que no necesitan ser mejores, requieren ser felices, porque por ejemplo, en mi caso, el menor de 11 hijos, todos con muy buenas calificaciones, todos con inteligencia cognitiva, intelectual. Sin embargo, mi mamá en particular creía que el sacar 10 era garantía de éxito. Porque te lo hacían saber en aquella época. O sea, Sí, e incluso, fíjate, tan lo tenía grabado y marcado y programado en su mente, que en algún momento eh, a raíz de que saqué un 8 de calificación, imagínate, fui el mejor promedio, sin embargo tuve un 8. Y cuando llegué con la boleta, se fijó en el 8. bien Tenía emocionado. 14 días, sí, porque tenía un diploma, me reconocieron como el mejor de mi grupo, pero tenía un 8. Entonces ella se fijó en el 8, invalidó los 14 dieces que tenía y fíjate, vio la boleta y me dijo, tú sabes que en esta casa no se firman 8. Y tiró la boleta al piso. Y con eso generó una herida muy profunda en mí, Que se fue a tu corazón, a tu conciencia, a tu alma. que me llevó muchos años sanar, ni siquiera la tenía clara. Entonces, en el siguiente episodio seguiremos platicando de este tema tan profundo. Mi mamá no lo hizo por perjudicarme, pero su falta de inteligencia emocional y el creer que la inteligencia intelectual era garantía de éxito, sinónimo de éxito, pues le hizo generar mucho daño en mí y en mis hermanos. Entonces, qué padre y qué bonito que haya maestros al pendiente de este tipo de situaciones y amortiguando este tipo de situaciones. Aunque no es su obligación, sí es su compromiso, creo yo. Sí, claro. Yo creo que personal primero y con tu historia de vida. Sí. Sí. Porque Pues se nota cuando alguien es trabajado. sí, claro, claro, es evidente cuando una persona está sana emocionalmente y tiene conciencia. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Minimalismo Emocional. Así que gracias por seguirnos.